Muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas, esto es 2018, salimos en vivo desde Canal N y el día de hoy, a diferencia de lo que ocurrió ayer, los peruanos estamos tristes, los peruanos estamos conmovidos con la historia de una muchacha de veintitantos años, 22 o 23 años, que subió un día a un bus, que tenía un futuro brillante por delante, trabajadora, estudiosa, inocente, confiada, y a la que un loco le roció gasolina y le prendió fuego. Esta chica ha soportado una cantidad impresionante de operaciones, ha permanecido durante 38 días en la unidad de cuidados intensivos. Algunos lo advertíamos desde un primer momento, era una situación sumamente delicada porque el cuerpo, cuando sufre quemaduras de este tipo tan serias, recién empieza a evolucionar el daño, se empieza a conocer el daño real con la evolución, con el paso del tiempo. Ahora escuchábamos a los médicos decir que claro, que al no contar ella había perdido el 60% de la piel que cubría su cuerpo y al no tener ella este manto protector que tenemos los seres humanos, el interior, sus músculos, la grasa que hay entre la piel y los músculos, etcétera, habían sufrido daños y finalmente un shock séptico, que es como se conoce a una infección que ya escapa del control de la medicina. Con antibióticos, con deseos de vivir, poco enterada de lo que le había sucedido por el tiempo, se dada la muerte, el fallecimiento de Ivy Ágreda, nos ha conmovido a todos y nos hace repensar nuevamente en qué punto nos encontramos de esta lucha contra varios problemas que tenemos los peruanos. No es solo un tema de leyes, no es solo un tema del ejercicio de la justicia, hay un tema de cultura, hay un tema de cómo estamos viendo a las mujeres peruanas, cómo nos estamos viendo nosotras mismas, cómo nos están viendo quienes tendrían que estar ahí para apoyarnos. Es un día realmente triste. Marisa Glave está con nosotros, congresista que estuvo muy cerca del caso de Ivy, cerca de la familia también, y se inició una suerte de cruzada. Yo recuerdo esto, Marisa, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Recuerdo porque hemos hablado de ver la manera como empujábamos a partir de este caso, que era ya como el fondo al que habíamos llegado en el Perú respecto a una situación. Para comenzar, aquí hay una persona detenida, ¿no?, que estaba acusada, está con prisión preventiva, acusada de intento de feminicidio. Ahora es feminicidio. Pero hoy el escenario cambia y cambia radicalmente. Exacto. Bueno, Mávila, primero gracias por invitarnos. Obviamente lo primero es expresar mi solidaridad con la familia de Ivy Ágreda. No conozco a los padres. Nosotras, Indira Wilca y yo, pudimos ir al hospital como lo hicieron muchos otros representantes de distintos sectores del Estado, nosotras desde el Parlamento. Pudimos hablar con su hermana mayor, que la verdad estuvo muy comprometida y se le veía activamente en el hospital, y con su hermana pequeñita, que vino a Lima precisamente esperando que Ivy pudiera apoyarla. Entonces, ojalá el Estado peruano pueda resarcir a esta familia también, porque este caso no es un caso aislado, y no es Mávila un loco X. El nombre del asesino, del que hoy espero sea procesado por feminicidio y con flagrancia, porque podrían hacerlo así, porque las cámaras han sido evidentes y por tanto acá no hay nada que probar. No, la persona hay numerosos testigos. Está, sí, no, pero además hay grabación. Sí. O sea, es decir, no solo hay testigos, sino hay grabación y por tanto podría aplicarse un proceso de manera rápida para que no tengamos, como ocurre con otros casos, como el caso de Arlet Contreras, que es un caso que sigue esperando eternamente la justicia, que tendrá recién una audiencia nuevamente de apelación, Mávila, el 13 de junio, y que eso muestra claramente cómo funciona la justicia en el país. Entonces, Carlos Hualpa, así se llama el asesino, Carlos Hualpa, y hay que recordarlo porque hay que decir los nombres de las personas que cometen estos crímenes atroces. ¿Qué cosa nos ha llevado como reflexión el caso de Ivy? No es este señor Hualpa, un X, que de pronto llegó a un bus y le tiró gasolina. Este era un acosador, y creo que es importante que lo digamos así. Hay mujeres como Ivy, que se cruzan en la vida con hombres como Carlos Hualpa, que deciden que tienen derecho a
invadir la vida y la trayectoria y la decisión de vida de una mujer como Avi. Esto le ocurre a muchas personas, personas como Avi, personas como Melissa Peixera, por ejemplo, y otras mujeres que reciben a través de mensajes de texto, a través de hostigamiento de seguimiento, es decir, están en la puerta de la oficina, están en la puerta de la casa, hacen seguimiento a personas que son dependientes de una, familiares, hijos, hijas, personas adultas mayores, y lo que con eso pretenden es hacer sentir la presencia sin tocar, sin necesariamente hacer una agresión física, pero hay un acoso permanente. Avi recibía, como se ha dicho en la prensa y se ha conocido, mensajes, flores, un intento de este señor de acercarse. De hecho, el asesino, ¿no es cierto?, responsable de un crimen de feminicidio, porque así se llama y así se tipifica, feminicidio, y eso significa que tendrá una pena privativa de libertad aún mayor que un asesino, porque tiene un agravante, porque él pretendía tener una relación de dominación con ella. Ahí detengámonos un momento. ¿Cuánto es lo que se puede castigar a Hualpa? Es decir, ¿cuántos años? Porque se habla de todo. Hoy hemos escuchado cada vez que ocurren estas cosas, y hoy en particular, porque este caso ha sido un caso simbólico, ¿no? Y sobre todo porque teníamos todos la esperanza de una recuperación lenta, pero creíamos que Avi iba a sobrevivir a esto, a esta terrible experiencia que le tocó vivir. Se ha pedido pena de muerte, se ha pedido cadena perpetua, se pide desde todos lados, ¿no? El presidente quiere pedir facultades al Parlamento para legislar en esta materia. Para empezar, el hermano pide pena de muerte en medio de este dolor, pero a ver, ¿cuánto es lo que puede hacer la ley y cuánto es lo que de verdad ya no está en manos solo de las normas, que es la parte más difícil de solucionar? Primero habría que decirle al presidente de la República que es una vergüenza que salga a decir ahora que quiere delegación de competencias y que al comienzo haya dicho que esos son pues destinos de la vida. Presagio. ¿No es cierto? Y eso es algo que no se puede permitir. Presagio. Y ese es precisamente el problema que tenemos, porque creemos que son casualidades, pues Mávila, es una casualidad que la gente como Avi muera. ¿Tú crees que no fue un error involuntario de Martín Vizcarra? Yo creo que es error involuntario, porque no creo que sea él una persona que, comillas, justifique racionalmente, muestra precisamente el problema, Mávila, porque el problema es que creemos que es normal. El problema es que asumimos la violencia contra las mujeres como algo dado, como algo frente a lo cual a lo más podemos pedir cadena perpetua o cuando nos enteramos de un caso puntual decir que lo maten. Pero que maten al señor Hualpa y que el Estado se ponga al nivel del asesino no solamente no va a resolver el problema, sino que lo que va a hacer es deteriorar aún más la posibilidad de acción de parte del Estado. Hay un problema muy grave porque necesitamos una política con enfoque de género en el sentido de igualdad, Mávila. No puede ser que tengamos duda que en el colegio tengan que enseñar que las mujeres no somos objeto, que las mujeres somos un sujeto de derecho y que tenemos posibilidad de desarrollarnos plenamente y que tenemos derecho a vivir en una sociedad libre de violencia. Entonces, hay cosas que tienen que ver con educación, que son fundamentales, otras que tienen que ver con presupuesto. La ley destinada a sancionar la violencia contra la mujer y el núcleo familiar, que fue una ley importante que se ha dado hace relativamente poco, no termina de implementarse, porque no terminamos de tener el presupuesto necesario para su implementación. Entonces, no vamos a lograr... Y el presupuesto de la implementación, digamos, obedece a qué tipo de gastos concretos o de inversión concreta que hay que hacer. Gastos concretos que tienen que ver, por ejemplo, con terminar de implementar el sistema del Poder Judicial aterrizado en cada uno de los territorios que hoy no tenemos, que es la justicia más cercana, la posibilidad de que tengamos Ministerio Público con fiscales que puedan tener una cantidad de casos suficientes y no la acumulación de casos que tienen, que podamos tener suficientes cámaras Gesell, por ejemplo, que puedan permitir que la víctima no se revictimice. Es decir, hay un montón de cosas que con presupuesto se pueden hacer. Y luego también tenemos algunos vacíos legales. Y sí hay que decirlo, en el caso de acoso, en el caso de Avi, que es un caso, es un tema que sí quisiera volver a marcar. Yo hablé con la presidenta de la Comisión de la Mujer, la señora Cecilia Chacón, que se ha comprometido a que la próxima semana empezaremos el debate formal en la comisión. La propuesta que he presentado yo, que es la 2845, es sobre acoso. Hay otras más, la de Luciana León, la de Marco Arana, hay dos más del Fujimorismo que también han presentado proyectos que van a la tipificación, es decir, que acoso
sea un delito, es decir, que si alguien pretende hacer esto y ese tipo de seguimiento, sea delito. Pero mi proyecto tiene un tema adicional, que es que el delito, probar un delito, es siempre complicado, Mávila, porque claro, la ¿cómo justicia pruebas el acoso? Si es tu palabra requiere contra la palabra del acosador. Se puede hacer, ojo, ¿ah? O sea, sí se puede, yo sí creo que podemos avanzar a tipificar, pero es difícil, o sea, es decir, el proceso judicial es un proceso relativamente largo y el Ministerio Público requiere una carga probatoria muy fuerte para que un juez se atreva a poner una sanción en este caso, que tenemos que poder hacerlo. Pero ¿qué pasa el antes? O sea, ¿qué pasa mientras? ¿Qué pasa con una chica como Avi, que tiene a un personaje como este señor Hualpa, que la está siguiendo en el trabajo? ¿Qué cosa puede hacer? ¿Ella puede hoy, por ejemplo, pedir una medida de restricción? No, porque hay un vacío. Porque hoy, por ejemplo, el caso de Melissa, ¿ella puede pedir una restricción para que esta persona no se acerque nunca más? Pues hasta que no haya evidencia de hostigamiento, no. Porque tiene que entrar en un proceso judicial, tiene que haber una acusación del fiscal. Entonces, y eso supone una extensión de tiempo, una temporalidad en la que el acoso va a continuar con el daño que esto te genera, porque además, vamos, hay una figura que en nuestro país no hemos desarrollado mucho, que es el tema de la reparación para la persona que es víctima de un delito que el Estado no combate. Entonces, yo soy un ciudadano o una ciudadana indefensa frente a un acosador que me tortura, y ¿quién me va a mí a devolver los días de insomnio, la angustia, el daño que eso puede suponer psicológica o físicamente, la manera como después de una experiencia de este tipo afrontaré mi vida? ¿Quién? ¿El Estado? no, y El además, Estado tendría que hacerlo, pero no tenemos nada. se vuelve una crónica de una muerte anunciada. Es decir, tú sabes que esta persona, lo más probable es que termine en un feminicidio. Es decir, el caso de Avi es un caso que se vuelve en este momento emblemático en el sentido de que el acoso, que es el espacio uno de toda la cadena de violencia que termina en el asesinato de la mujer sobre la cual el hombre quiere ejercer dominio, empieza acá. Entonces, casi que estamos esperando a que llegue el momento en el que está acá, que ya la haya matado y que gritemos pena de muerte. ¿Has hablado Y lo con que la nosotros familia de queremos Avi ahora? hacer es colocar primero la atención, Mávila, en la prevención. ¿Y qué cosa puede hacerse? Una cosa simple, todo distrito, en todos los lugares del país, tiene un juez de paz. Y entonces los jueces de paz pueden hacer en un proceso sumarísimo y muy simple, sin necesidad de la carga del proceso penal, recibir a cualquier mujer que llega y le muestra y le dice, miren los mensajes que me están recibiendo, yo expresamente quiero que esta persona que tiene este nombre no se me acerque, y puede emitir una restricción. Eso está en el proyecto Eso que está en estaba el proyecto presentando. que estamos presentando, que creemos que es realmente simple y que es la parte no punitiva, que es la parte de no sanción penal, digamos, sino que hay que avanzar. Si no es toda la parte de prevención, de medidas reales que Y pueda es la tener... parte que podría evitar este desenlace Sí. que ahora parece, a ver, un desenlace anunciado, como lo hemos dicho lamentablemente aquí. El presidente Martín Vizcarra habló sobre esto, quisiera que escuchemos sus declaraciones. Esto es lo que dijo el presidente de la República enterado de la muerte de Avi Ágreda. Ejemplar, de la máxima pena. Y como decía, cuando me preguntaban hace algún momento, este tipo de agresiones deben tomar al agresor y meterlo en la cárcel, o sea, de por vida, ¿no? Y para eso incluso no está tipificada esta agresión como delito, ¿no? O sea, es increíble los vacíos que puede tener la norma. Yo conversaba con la ministra de la Mujer para que haga un análisis al respecto y precisamente lo ha hecho. Y por eso en la solicitud de facultades legislativas estamos incluyendo para que sea tipificado este delito, porque para proteger a las mujeres sobre este tipo de agresiones, el Estado tiene que no dejar ni un cabo suelto, o sea, tiene que de inicio a fin cerrar la cadena para poder proteger y cuidar. Entonces, si es que sí, acaban de avisarme y realmente son sentimientos encontrados, pues, ¿no? Mientras que uno está feliz aquí de poder anunciar que vamos a terminar el hospital en este año, que los alumnos de Germán Tejada y de Juan Clima, con las dos instituciones educativas, ya tienen terreno para construir. Entonces, esa felicidad de poder brindar buenas noticias a la población de Moyobamba de alguna manera se empaña
con la noticia de la muerte de esta chica que fue vilmente agredida por una persona que realmente no tiene perdón. Así que nos sentimos muy apenados, pero a veces esos son los designios de la vida y que hay que aceptarlos. Así que cuando regresemos... Claro, y esta última parte es la que motivó la tremenda polémica. Son los designios de la vida. El destino está en nuestras manos. Es decir, aquí todos los ciudadanos somos actores con voz y voto y con decisión. La decisión que no pudo tomar Avi en su momento, digamos, de poder defenderse o de encontrar eco a una situación que estaba viviendo. El tiempo nos gana. Marisa, yo quería preguntarle, además, por el tema de la familia, si ha habido algún acercamiento, porque sé que Indira Wilca y usted estuvieron muy, muy cerca de ella, si hay alguna... acercamiento por parte del gobierno, si se ha hecho algo para... No sabemos si el gobierno ha tenido algún acercamiento. Hemos llamado al director del porque hospital la familia porque los también familiares, es víctima. Sí, no han estado contestando las hermanas, entendemos perfectamente, digamos, en este momento creo que lo último que quieres es atender a cualquier congresista. Vamos a seguir insistiendo, hemos llamado al hospital para también saber qué cosa es lo que ha estado pasando. Hay que reconocer que la Almenara ha hecho un trabajo realmente de seguimiento detallado en este caso y que acá ha habido un apoyo muy fuerte del propio director del hospital para, creo que, jugarse la vida también por intentar resolver este caso. Y el trato además ha sido impecable, por lo que contaba el doctor, el hecho de no decirle a Avi lo que había sucedido, tomando en cuenta su fragilidad emocional, no permitirle observarse, en fin, cuidarla, protegerla, porque él rescataba justamente esto que decíamos, el tema psicológico, cómo encaras una situación así a los 22 años, cómo continúa tu vida. En cualquier caso, que esto tenga, nos marque y que sea un punto y aparte, ¿no? Veamos el tema de la ley, pero veamos también, señores del Ejecutivo, lo que se necesita, es decir, hay que invertir. Está muy bueno el tema del ahorro, sabemos que lo necesitamos, pero necesitamos invertir adecuadamente el dinero de los peruanos y esto no tolera más retraso. No podemos seguir esperando, no queremos otra Avi mañana. Este es un caso, ¿cuántos otros hay que no conocemos de acoso? A partir de uno empezamos a enterarnos y decimos, ¿qué pasa? ¿Las están acosando a todas? No es así, sino que una le da fuerza a la otra y se hacen visibles, se hace visible una realidad que está, pero que no siempre tenemos presente. Cambiando de tema y para cerrar la entrevista, quería preguntarle además por este tema de las cooperativas, el proyecto que no fue aprobado la semana pasada y si finalmente podemos tener la esperanza de una pronta aprobación con las modificaciones que se habían propuesto. Tenemos un problema y el problema es que el fujimorismo ha dicho, en particular la congresista letona, que ellos han identificado algunos vacíos en la propuesta de regulación de cooperativas y que los dijeron de manera oral en la sesión del pleno pasado y que las mandarían por escrito para que pudiera haber una discusión, ya que ellos obligaron a que el dictamen volviera a la Comisión de Economía. El presidente de la Comisión de Economía ha señalado claramente, incluso le ha mandado por escrito a la congresista letona una carta, que hasta ahora no se ha mandado ese tipo de observaciones de manera puntual a fin de poder mejorar el dictamen ya existente y poder avanzar en este punto. Lo que nos preocupa, Mávila, es que no pase lo que pasa siempre con este tipo de cosas y pasó mucho con el tema del lavado de activos y por eso demoramos tanto en tener una legislación sobre el lavado, que es que se duerme. Tú ves un mecanismo, lo vuelves a depositar a la comisión, pasan cosas, las coyunturas, delegación de competencias, viene la pausa y hay 80.000 temas adicionales y de pronto desaparece el tema. Desaparece. Ahora, tengo información del despacho de la congresista letona que ella ha dirigido una carta al congresista Lombardi con las observaciones que formuló en el Pleno, para que las revisemos y para que se incorporen y justificando, digamos, a través de este documento que eran cosas que no se podían resolver el mismo día de la votación. Bueno, ojalá sea real porque hasta el día de hoy, temprano, el congresista Lombardi no tenía esa información y lo sabemos porque desde mi despacho estamos haciendo seguimiento a ese tema y a los temas que tienen que ver con los problemas que estamos teniendo de recaudación en el país, ¿no? Entonces, el tema del lavado y el tema de los problemas de fiscalidad que nosotros seguimos. Correcto. Y necesitamos avanzar, Mávila, porque no podemos permitir que esto pase nuevamente con, bueno, así es la vida y no hacemos más. Es un designio.
No, no es un designio, No es un es designio. una voluntad política. Totalmente Y de entonces acuerdo. lo que hay que hacer es decirle a quienes creen en los designios que sí podemos hacer cosas. Correcto, Marisa. Gracias por estar en el programa.